La primera vez que Aitana Roldán sintió que algo no encajaba con sus suegros fue una tarde de noviembre, cuando el cielo aún tenía ese tono gris que anuncia tormenta, pero no lluvia. Ella llevaba apenas un año casada con Mauro Alzuri, un hombre sereno, de mirada cálida y paciencia inagotable. Pero sus padres Leonor y Esteban parecían haber nacido con el don de convertir cualquier momento en una evaluación silenciosa. Aitana había crecido en un hogar modesto, lleno de cariño, risas improvisadas y abrazos sin horarios. Los Alzuri, en cambio, eran estructura, protocolo y una forma de elegancia que no dejaba lugar al error. No eran crueles abiertamente, pero había algo en ellos, una sutileza afilada, que hacía que Aitana sintiera que caminaba sobre un cristal muy delgado. Aquella noche, sin embargo, no sería sutil. Aquella noche, todo cambiaría. Leonor había organizado una cena familiar grande, más grande de lo habitual, diciendo que era simplemente una reunión. Pero nadie en esa familia hacía nada simplemente. Aitana lo supo en el instante en que vio la mesa, demasiado preparada, demasiado calculada. Con flores blancas perfectamente alineadas y platos de porcelana que no se sacaban si no venía alguien importante. Mauro, ajeno al subtexto, tomó la mano de Aitana y le sonrió mientras ella dejaba su abrigo. «Va a salir todo bien, amor», dijo él. «De verdad». Ella sonrió, pero no respondió. No quería preocuparlo. Mientras se acomodaban, Leonor se acercó con esa sonrisa que parecía amable, pero no llegaba a los ojos. «Aitana, cariño», dijo, «¿te importaría ayudarme a servir?». La forma en la que lo dijo no era una petición. Era una orden disfrazada de dulzura. «Claro», respondió Aitana como siempre. Mientras caminaban hacia la cocina, Leonor no pudo evitar soltar uno de sus comentarios clásicos. «Aitana, procura no derramar nada esta vez. Los manteles son nuevos». Aitana sintió un pequeño nudo en el estómago. Esta vez. Como si hubiera cometido errores graves antes. Como si no fuese suficiente nunca. En la cocina, Esteban entró con 2 botellas de vino. «Vamos a necesitar esto», dijo. «Hay invitados que aprecian lo bueno». Miró a Aitana durante más tiempo del necesario. Ella comprendió el mensaje: «Hay gente a la que tú no estás acostumbrada». Pero se mantuvo en silencio. Su vida entera había aprendido a hacerlo. Cuando salió con el primer plato, notó que el ambiente estaba extraño. Los primos hablaban entre susurros, algunos tíos la miraban de arriba abajo, como si evaluaran algo en ella, como si esperaran una caída. Pero Aitana solo respiró hondo y avanzó con pasos firmes. La noche avanzó entre pequeñas frases disfrazadas. «¿Ese vestido es nuevo, Aitana?» «Parece sencillo». «¿Tú misma cocinas en casa?» «Ah, claro. Tú vienes de una familia más práctica». «No te preocupes, todos aprendemos a comportarnos». Eventualmente. Cada comentario caía como una gota helada en el cuello. Pequeña, pero insoportable. Mauro no se daba cuenta. Aitana no lo culpaba. El amor a veces es ceguera hacia lo que duele. Fue durante el brindis cuando todo se desbordó. Leonor se levantó con su copa, y todos hicieron silencio. Ella adoraba esos silencios. Era su escenario. «Hoy estamos reunidos», dijo con voz suave, «para celebrar la unión familiar y para recibir a alguien muy especial esta noche». Aitana arqueó una ceja. ¿Alguien especial? Leonor no había mencionado nada a Mauro. O si lo hizo, él no lo recordó. Y también continuó Leonor, para reconocer que cada miembro nuevo de la familia debe aprender nuestras costumbres. Algunos lo hacen más rápido que otros. Varias miradas se dirigieron a Aitana, como si el comentario tuviera nombre y apellido. Esteban intervino con un gesto teatral. «Así es. Porque la familia Alzuri siempre ha sido exigente. No cualquiera encaja». Era demasiado claro ya. Era humillación. Deliberada. Pública. Aitana bajó ligeramente la mirada, no por vergüenza, sino para contener lo que ardía en su interior, la mezcla brutal de tristeza, coraje y vulnerabilidad. Mauro quiso intervenir, pero Leonor levantó una mano. Como si incluso su propio hijo no mereciera la palabra. «Aitana, querida», dijo, «entendemos que vienes de otro tipo de ambiente, no te culpamos, pero hoy queremos mostrarte lo que significa clase». Un silencio helado cayó sobre la mesa. Aitana sintió como su pecho latía fuerte. Demasiado fuerte. Era humillación abierta. Sin máscaras. Sin disimulo. Pero justo cuando Leonor iba a continuar. Justo cuando Aitana pensó que sería el momento más doloroso de su vida. La puerta principal se abrió. Y un hombre entró. No tocó. No esperó invitación. Simplemente entró con una presencia que descongeló el aire en segundos. Todos se giraron. Y entonces ocurrió lo inesperado. Leonor palideció. Esteban se quedó rígido. Los primos abrieron los ojos. Los tíos se quedaron en silencio absoluto. Mauro frunció el ceño, confundido. Pero Aitana sintió algo extraño. Algo parecido a alivio. Porque reconoció al hombre que acababa de entrar. Lo había visto solo una vez en su vida. Pero nunca lo olvidaría.
El invitado inesperado. El hombre que tenía en sus manos una verdad que podía cambiarlo todo. Y que, al verla a ella, sonrió. Perdón por llegar sin anunciarme, dijo él, calmado, seguro, imponente. Pero me dijeron que aquí se celebraba una cena familiar. Y entonces, la historia tomó un giro que nadie vio venir. El silencio que siguió a la entrada de aquel hombre fue tan absoluto que incluso las velas sobre la mesa parecían titilar con más prudencia. No era un simple invitado tardío. No era alguien que se había confundido de casa. Había entrado con una familiaridad que descolocó a todos, excepto a Aitana, que recordaba exactamente quién era. Su nombre era Lorenzo Beltrán, aunque todos los que lo conocían lo llamaban Renzo. Aitana lo había visto una sola vez, meses atrás, en una circunstancia que jamás imaginó que regresaría para alcanzarla esa noche. Un encuentro rápido, accidental, pero profundamente significativo. Renzo avanzó con paso firme hacia la mesa, como si hubiese estado ahí 1000 veces. Pero sus ojos no se posaron en los Alzuri, sino en Aitana. Buenas noches, saludó con una sonrisa tranquila, cálida, segura. Gracias por permitirme venir. Esteban se levantó de golpe, visiblemente tenso. ¿Quién? ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz alterada, algo que sus invitados rara vez escuchaban. Renzo inclinó la cabeza, como si reconociera la tensión y aún así decidiera ignorarla. Me encontré hace unos días con un viejo amigo de ustedes, respondió con serenidad. Me contó que hoy se reunirían y me invitó a pasar si estaba libre. Y, como coincidió, pensé que sería buen momento. Leonor intentó recomponer su postura, volviendo a su aire distinguido. Nosotros no esperábamos visitas, dijo ella, forzando una sonrisa que no alcanzó a ocultar su incomodidad. Y mucho menos tan espontáneas. Renzo sonrió suavemente. Perdón por la espontaneidad, Leonor. Pero cuando alguien me habla de una familia tan respetada, pensé que valía la pena conocerlos. El comentario cayó como un dardo disfrazado de cumplido. Esteban apretó los dientes. Mauro, todavía confundido, se levantó para saludarlo. Soy Mauro, dijo, extendiendo la mano. ¿Nos conocemos? Renzo estrechó su mano con firmeza. No, pero tu esposa y yo coincidimos hace unos meses, respondió sin rodeos. En una situación poco común, diría yo. Los ojos de todos se giraron a Aitana. Ella respiró hondo, manteniendo la calma. Leonor entrecerró los ojos. Ah, ¿sí? ¿Y en qué circunstancias se conocieron, exactamente? Aitana abrió la boca para responder, pero Renzo la interrumpió con una suavidad sorprendente. En un contexto donde su verdadera educación y carácter quedaron muy claros. Aitana parpadeó. Ese matiz. Esa frase. Eso no iba dirigido a ella, sino a la mesa entera. Leonor intentó recuperar control. Bueno, dijo con tono ligeramente hostil. Ya que estás aquí, supongo que podemos ofrecerte un lugar en la mesa. Aunque la cena estaba organizada para familia directa. Renzo tomó asiento sin perder la calma. No se preocupen, respondió. No necesito una invitación formal para presenciar algo interesante. Esteban frunció el ceño. ¿Interesante? Sí, dijo Renzo. Parecía que estaban en medio de un brindis, significativo. Tal vez llegué justo a tiempo. Leonor tensó la mandíbula. Esteban cruzó los brazos. Mauro miró a Aitana, buscando respuestas. Los primos dejaron de respirar. Y Aitana supo que el momento había llegado. Renzo tomó su copa de agua porque no esperaba que le sirvieran vino, y la sostuvo como si estuviera en una reunión formal. Decían algo sobre costumbres. Sobre saber comportarse. Sobre quién encaja y quién no, dijo Renzo con voz suave, pero firme. Y, honestamente, escucharlo desde afuera me pareció interesante. Leonor se estremeció. No creo que un recién llegado tenga contexto para juzgar nuestras conversaciones, dijo ella con una elegancia cortante. Tiene razón, admitió Renzo. Pero no necesito contexto para reconocer cuando alguien está siendo injusto. O cuando están intentando humillar a alguien de forma deliberada. Silencio. Pesado. Asfixiante. Denudador. Mauro abrió los ojos, sorprendido, mirando a su esposa. ¿Humillar?, preguntó girando hacia Leonor. ¿Qué quiso decir con eso? Leonor se puso rígida, ofendida. Nada, este hombre ni siquiera sabe de qué habla. Renzo apoyó la copa con suavidad en la mesa. Yo sé lo que vi, dijo con calma. Pero, para ser justo, debo aclarar algo antes de continuar. Todos esperaron. Renzo se volvió hacia Aitana. ¿Puedo?, le preguntó, ofreciéndole la oportunidad de detenerlo. Aitana lo miró fijamente. Recordó su encuentro. Recordó lo que él sabía. Recordó que él vio algo que nadie más había visto. Y asintió. Renzo se volvió hacia la familia, sin perder la serenidad. Hace unos meses comenzó, presencié algo que todavía me impresiona. Estaba en un restaurante sencillo, esperando a un cliente, cuando vi a una mujer miró suavemente a Aitana siendo tratada de manera injusta por un grupo de personas que parecían creer que valía menos que ellos.
Aitana sintió un escalofrío. Ese recuerdo todavía era doloroso. Renzo continuó. Mientras otros se reían, ella se mantuvo en silencio, no por falta de dignidad, sino por respeto. Por educación. Por nobleza. Leonor apretó los labios. Y cuando me acerqué a intervenir, dijo Renzo, descubrí que la mujer que estaban intentando ridiculizar era exacta y completamente la misma que está aquí esta noche. La esposa de su hijo. La mesa entera quedó de piedra. Esteban tragó duro. Leonor bajó la mirada un segundo. Los demás parecían haber perdido la capacidad de moverse. Mauro miró a Aitana con mezcla de sorpresa y dolor. ¿Por qué no me dijiste?, susurró. Aitana respiró hondo. Porque no quería problemas, respondió en voz baja. Renzo continuó. Ese día entendí algo. Hay personas que confunden humildad con debilidad. Y otras que confunden educación con derecho a aplastar a quienes no encajan en sus estándares. La frase cayó como un golpe directo. Y cuando entré a esta casa hoy, añadió Renzo, noté exactamente la misma dinámica. Los mismos gestos. Las mismas palabras disfrazadas. La misma intención de poner a alguien en su lugar. Miró directamente a Leonor y Esteban. Así que vine a devolver un poco de equilibrio. Leonor abrió la boca, pero Renzo levantó una mano. No quiero incomodar. Solo quiero que sepan que la mujer que intentaron humillar esta noche tiene más elegancia que cualquier comentario lanzado en esta mesa. Tiene más dignidad que quienes intentan medirla. Y más carácter que quienes creen que pueden quebrarla. El silencio era total. Absoluto. Inevitable. Aitana no podía respirar. Pero no por angustia. Por alivio. Por primera vez. Alguien había hablado. Púrala. Por la verdad. Por su dignidad. Y lo había hecho con una fuerza que sus suegros jamás imaginaron enfrentar. Renzo finalmente terminó. Ahora que ya estoy aquí, ¿les molesta si me quedo? Quisiera ver cómo continúa la cena. Ahora que todos sabemos quién es quién. La noche estaba lejos de terminar. Y lo que ocurriría después sería aún más revelador. El impacto de las palabras de Renzo quedó suspendido sobre la mesa como una niebla que nadie sabía cómo atravesar. Los cubiertos permanecían inmóviles, las copas a medio alzar, los rostros congelados. Incluso el reloj del comedor parecía haber detenido su tic-tac, como si hasta el tiempo necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Aitana permanecía quieta, con la respiración contenida. No sabía si debía agradecerle, llorar o sostenerse más fuerte de esa dignidad que tanto le habían intentado arrebatar. Renzo se acomodó en la silla, sin borrar su serenidad. Esteban, en cambio, no lograba ocultar el temblor leve en su mandíbula. Esto es absurdo, soltó él finalmente. Con una risita incrédula que buscaba recuperar control. No sé qué historia oscura pretende contar este hombre. Pero aquí nadie humilla a nadie. Renzo no lo miró con agresividad. Solo con una calma tan firme, tan segura, que resultaba más contundente que cualquier grito. A veces, respondió él, no hace falta levantar la voz para humillar. Basta con las formas. Leonor apretó la servilleta entre las manos. Con todo respeto, Lorenzo, dijo con tono suave. Pero cargado de irritación, creo que estás interpretando demasiado. Renzo ladeó la cabeza. ¿Interpretando?, repitió. O simplemente diciendo lo que todos saben pero nadie se atreve a decir. Los primos bajaron la mirada. Algunos tíos se removieron incómodos. Y Aitana sintió un temblor recorrerle la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento. Porque era verdad. Todos lo sabían. Pero nadie había tenido el valor de enfrentarlo. Mauro, que no había quitado los ojos de su esposa, finalmente habló. Mamá, papá, dijo con la voz un poco ronca. ¿Esto es cierto? ¿Le han hecho sentir así? ¿De verdad? Leonor llevó la mano al pecho como si aquello fuera un insulto. Por supuesto que no, Mauro, exclamó. Solo intentamos enseñarle cómo funcionan nuestras tradiciones. Aitana cerró los ojos por un instante. Esa frase. Enseñarle. Renzo intervino antes de que el silencio se hiciera doloroso. Las tradiciones no se enseñan desde arriba, dijo. Se comparten. Y si alguien tiene que sentirse pequeño para que otros se sientan grandes, entonces no son tradiciones. Son cadenas. Un susurro recorrió la mesa. Esteban golpeó la mesa con la punta de los dedos, irritado. ¿Y tú quién eres para venir aquí a darnos lecciones? Renzo lo miró fijamente. Alguien que no necesita pertenecer a esta familia para reconocer cuando una injusticia ocurre delante de sus ojos. Leonor apretó más los labios. Aitana nunca se quejó, respondió ella con frialdad. Ni una sola vez. Renzo se volvió hacia Aitana. Claro que no, dijo con una suavidad que contrastaba con su firmeza. Porque algunas personas no hablan para no hacer daño. Para no crear conflicto. Para proteger incluso a quienes no la protegen. Los ojos de Aitana comenzaron a brillar. No de tristeza, sino de una mezcla de alivio y desbordamiento emocional. Era la primera vez que alguien la describía con tanto acierto. La primera vez que alguien la veía.
Leonor notó ese brillo, y por primera vez en toda la noche. Dudó. Una grieta diminuta apareció en su postura perfecta. Aitana, dijo, buscando su mirada. ¿Es verdad? ¿Realmente te hemos hecho sentir así? La pregunta, aunque tardía, cayó con peso real. Mauro miró a su esposa con los ojos llenos de un dolor que él mismo no sabía dónde colocar. Él la amaba, pero jamás había entendido la dimensión del daño. Aitana respiró hondo. No quería explotar. No quería vengarse. No quería humillar como la habían humillado. Solo quería decir la verdad. Su verdad. Por primera vez. Levantó la mirada. Sus manos temblaron apenas, pero su voz no. Sí, dijo con calma. Me han hecho sentir menos, muchas veces. La mesa quedó inmóvil. Aitana continuó. Pero no porque sean malas personas, sino porque creen que su forma de vivir es la única correcta. Y porque yo vengo de un mundo distinto. Uno donde las cosas no se miden por apariencias, sino por afecto. Leonor frunció el ceño, confundida por la sinceridad. Aitana prosiguió. Siempre intenté encajar. Quise hacer todo bien. Ser respetuosa. Discreta. Callada. Quise agradar. Pero siempre sentí que estaban esperando mi fallo. Que estaban listos para decir, sabía que no era suficiente. Mauro cerró los ojos. Esa frase lo atravesó. Aitana, susurró. Ella negó suavemente con la cabeza. No te culpo, Mauro. Tú nunca lo viste. Porque no iba dirigido a ti. Renzo observó la escena con una serenidad protectora. A veces añadió en la familia hiere sin golpes. Con actitudes. Con silencios. Con sonrisas que no son sonrisas. Con frases que parecen consejos pero son dardos. Celia, una de las primas, se removió incómoda. Bueno, tampoco es para tanto, intentó. Todos decimos cosas. Renzo la cortó sin necesidad de elevar el tono. No es lo que se dice, respondió. Es como se dice. ¿Y por qué? Celia quedó callada. Leonor tragó saliva. Sus ojos ya no tenían la dureza habitual. Había confusión. Algo parecido a culpa. Aitana, dijo, con voz más baja. Yo. No sabía que te sentías así. Esteban también bajó la mirada. No era un hombre que aceptara fallas fácilmente. Pero la verdad era demasiado clara. Renzo recostó los brazos sobre la mesa y concluyó. Lo que hagan con esto, ya no es cosa mía. Yo solo vine a equilibrar una cena donde una mujer estaba siendo juzgada sin haber cometido ningún error. El resto, lo deciden ustedes. Se echó hacia atrás suavemente, dándole la palabra a quienes realmente debían hablar. Mauro tomó la mano de Aitana. Su voz temblaba. Mi amor, perdóname. No quiero que vuelvas a pasar por algo así. Y no voy a permitirlo otra vez. Aitana lo miró con ternura. Era la primera vez que él lo veía con tanta claridad. Leonor respiró hondo. Lentamente. Como quien se da cuenta de que había estado respirando mal toda la vida. Aitana, dijo, con un hilo de honestidad que nadie esperaba. Quiero que me expliques algo. No para defenderme, sino para entender. Aitana asintió. Y así, sin levantar la voz, sin gritar, sin venganza. La verdad comenzó, al fin, a abrirse paso. La cena no había terminado. El invitado inesperado había hecho su parte. Pero ahora era el turno de las heridas antiguas, de las verdades enterradas, de los cambios que estaban a punto de comenzar. Leonor nunca había parecido tan humana como en ese momento. Ya no era la mujer imponente que controlaba cada gesto de la sala, ni la anfitriona impecable que cuidaba hasta el ángulo de cada flor en la mesa. Era una mujer de carne y hueso, atrapada entre lo que siempre creyó correcto, y lo que acababa de descubrir tan dolorosamente cierto. Aitana, repitió, esta vez con un tono diferente. Quiero que me digas la verdad completa. Necesito escucharlo de ti. Aitana sintió como su corazón golpeaba fuerte, pero no de miedo, sino de oportunidad. Durante años, había guardado cada herida en silencio. Cada comentario humillante. Cada mirada que la hacía sentir fuera de lugar. Ahora, por primera vez tenía la posibilidad de decir lo que nunca había dicho. Y de que fuera escuchado. Está bien, respondió ella, con suavidad, sin rencor. Mauro no soltaba su mano. Renzo la observaba con respeto absoluto. Los demás familiares apenas respiraban. Y Leonor por primera vez esperaba una respuesta. No por control, sino por necesidad. Aitana tomó aire. Hay cosas que quizás ustedes no notaron, comenzó, o tal vez no pensaron que fueran tan importantes, porque para ustedes son normales. Leonor frunció ligeramente el ceño, pero no habló. La primera vez que vine a esta casa, continuó Aitana, recuerdo que me dijiste, Leonor, que esperaba que no manchara el mantel, porque era un regalo de boda. Yo pensé que era broma, pero no sonreíste. Leonor abrió un poco los ojos, sorprendida. Había olvidado ese detalle. Cuando celebramos el cumpleaños de Esteban, prosiguió.
Me dijiste delante de toda la familia que algunas mujeres tardan en aprender a comportarse como una Al-Suri. Le resté importancia porque no quería incomodar a nadie. Esteban se removió, incómodo. Cuando traje el postre en enero, añadió Aitana, una de las primas preguntó si lo había comprado, porque no tenía sentido complicarse si en mi casa no estaban acostumbrados a lo fino. Todos rieron. Yo también, porque no sabía qué más hacer. Celia bajó la mirada. Cuando les dije que mi familia era humilde, continuó Aitana. Leonor, tú dijiste que la humildad estaba bien, siempre que no se notara demasiado en la mesa. Y ese día me fui al baño para llorar en silencio. Un susurro ahogado recorrió la mesa. Leonor llevó la mano a la boca, apenas. Aitana continuó con calma, sin temblor, sin dramatismo. Cada vez que venía, sentía que tenía que demostrar algo, que era evaluada, medida, observada, no como parte de la familia, sino como una pieza que ustedes querían encajar a la fuerza. Y cuando no encajaba, lo hacían notar. La voz de Esteban se quebró por primera vez. Aitana, eso no, intentó. Pero ella levantó la mano con gentileza. Sé que no creían que me hacían daño, dijo. Pero lo hacían. Renzo asintió suavemente. La mesa estaba inmóvil, tomada por la gravedad de cada palabra. Aitana prosiguió. Mis padres no tienen dinero. No crecí en casas lujosas. No fui a colegios privados. No tengo apellidos importantes ni historias que contarles para impresionarlos. Pero sí crecí con respeto, con amor, con valores. Y nunca pensé que tendría que defender eso. Leonor sintió el golpe más fuerte con esa frase. Porque eso sí lo entendía. Aitana la miró directamente por primera vez en la noche. Nunca vine aquí para cambiar su familia. Ni para ser más. Solo quise ser parte. Y durante mucho tiempo sentí que no tenía derecho a pedirlo. Un silencio se extendió. No era un silencio incómodo. Era un silencio de realización. Leonor, con la voz temblorosa, habló al fin. Yo no sabía que te hacía sentir así. Tragó saliva, pensé que lo entenderías como orientación, como guía, como cariño. Renzo respiró profundamente. El cariño nunca hiere, dijo él, con suavidad. Leonor lo miró brevemente. No discutió. Mauro acercó la mano de Aitana a su pecho. Amor, susurró, perdón por no verlo, por no protegerte, por no preguntar. Aitana apoyó su cabeza en su hombro. Ya no había rencor. Solo cansancio y una liberación profunda. Renzo dejó descansar sus manos en la mesa. Ahora que todo está sobre la mesa, dijo. Es momento de preguntarse algo muy simple. ¿Quieren reparar esto o prefieren seguir llamándolo tradición? Esteban se aclaró la voz. Su orgullo era grande, pero su amor por su hijo, también. Yo quiero reparar, dijo, bajando la mirada con humildad incómoda. No sabía que era tan duro para ti, Aitana. Leonora sintió con torpeza. Yo también, admitió. No justifico lo que hice, pero quiero entender. Quiero cambiar. La sinceridad, aunque tardía, era real. Y eso tenía peso. Renzo sonrió apenas. Era una sonrisa que decía, ahora sí, ahora empieza la verdadera conversación. Aitana sintió el pecho más liviano que en muchos meses. Ya no tenía que cargar todo sola. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que aguantar callada. Y, sobre todo, ya no estaba frente a enemigos. Estaba frente a personas. Con falas. Con orgullo. Con errores. Pero también, con la capacidad de cambiar. Gracias, dijo Aitana con voz suave. No necesito perfección. Solo respeto y verdad. Leonor asintió lentamente. Te lo daré, prometió. Esteban también. Lo haremos mejor, dijo él. Renzo bebió un sorbo de agua. Satisfecho. Bueno, dijo con una sonrisa ligera. Ahora sí. Continúa la cena. Mauro soltó una carcajada nerviosa. Algunos primos rieron tímidamente. La tensión comenzó a diluirse. Y aunque nada estaba completamente reparado, algo había cambiado. De verdad. Aitana lo sintió en su piel, en su respiración, en su pecho. Por primera vez, no era la invitada tolerada. Era parte de la mesa. Y lo que vendría sería el verdadero inicio de una nueva familia. La cena continuó. Pero ya nada era igual. Aitana lo sintió en la temperatura del aire, en la postura de los cuerpos, en las miradas que ahora no buscaban juzgar, sino entender. El ambiente, antes rígido como una cuerda a punto de romperse, ahora parecía aflojarse con cada respiración. Renzo, aunque seguía siendo un invitado inesperado, se había convertido en la pieza que faltaba para que la verdad finalmente saliera a la superficie. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que, sin él, esa noche habría terminado como tantas otras. Con silencios incómodos, heridas escondidas y sonrisas tensas. Pero ahora, había sido imposible ignorarlo.
Los platos principales comenzaron a servirse con manos un poco temblorosas. La prima Celia, que siempre estaba lista para hacer un comentario punzante, permaneció concentrada en cortar su carne en pedazos muy pequeños, como si quisieran volverse invisibles. Los tíos hablaban de trivialidades, demasiado suaves, demasiado cuidadosos. Y Leonor observaba a Aitana como una madre que ve por primera vez un error que no sabía que estaba cometiendo. La conversación regresó lentamente, como un animal tímido que asoma la cabeza después de una tormenta. Fue Esteban quien rompió el hielo. Aitana dijo, sin elevar la voz, recuerdo que una vez me dijiste que tu padre tenía una huerta. Nunca te pregunté mucho. ¿Sigues ayudándolo? La mujer levantó la vista sorprendida por el interés genuino. Ese tono. No lo conocía de él. Sí, respondió ella suavemente. Cuando puedo, voy los domingos. Siempre fue un lugar importante para mí. Esteban asintió. Debo decir, confesó que admiro a quien trabaja con la tierra. Requiere paciencia. Y humildad. Aitana sonrió apenas. Ese reconocimiento, viniendo de él, era casi un milagro. Leonor intervino con cautela. ¿Tu madre sigue trabajando en la biblioteca?, preguntó. Aitana tardó un segundo en procesarlo. Leonor recordaba ese detalle. Uno que ella misma asumió que no le importaba. Sí, respondió Aitana. Ama ese lugar. Leonor asintió. Había algo en su mirada como un intento tímido de construir un puente. Renzo observó el intercambio con discreción, manteniendo un papel secundario ahora que la conversación ya llevaba un rumbo más humano. Sin embargo, su presencia seguía siendo un recordatorio silencioso de lo que acababa de pasar. Mauro, por su parte, no apartaba la vista de su esposa. Parecía redescubrirla. Como si, al escucharla hablar con tanta integridad, se diera cuenta de todas las veces que ella había sido fuerte sin recibir reconocimiento. Tomó la mano de Aitana bajo la mesa, entrelazando sus dedos. Eres increíble, susurró él, tan bajito que solo ella lo escuchó. Aitana apretó su mano con cariño. No necesitaba palabras. Pero la calma recién adquirida no podía borrar lo que había ocurrido. Y aunque la conversación avanzaba, la tensión entre Renzo y los Alzuri todavía colgaba en el aire como una puerta que no se terminaba de cerrar. Leonor, aún intentando recomponerse, miró al invitado inesperado. Lorenzo, dijo con un respeto nuevo, creo que tu intervención fue necesaria, aunque debo admitir que me sorprendió. Renzo sonrió con amabilidad. Lo sé. No suelo entrar en casas ajenas a hablar de estas cosas, respondió con honestidad. Pero a veces, el silencio es complicidad. Y yo ya había visto suficiente esa tarde con Aitana para guardar silencio ahora. Leonor bajó ligeramente la mirada. ¿Podrías contarme exactamente qué pasó ese día?, preguntó, con ese tono de quien sabe que la verdad puede doler, pero también sanar. Aitana se tensó un poco. No quería revivirlo. Pero Renzo la miró suavemente. Solo si tú quieres, le dijo. Él la respiró hondo. Y asintió. Estaba en un restaurante pequeño, explicó Aitana. Esperaba a una amiga. Había un grupo de personas en una mesa cercana, y comenzaron a hacer comentarios sobre mi ropa. Sobre mi manera de hablar. Sobre mi pedido. Pensaban que no los escuchaba. Pero sí lo hacía. Renzo añadió. Y cuando Aitana se levantó para ir al baño, una de las mujeres la empujó ligeramente al pasar como si fuera invisible. Oh, estorbo. La mesa entera reaccionó con murmullos. Yo intervine, continuó Renzo. Pero lo más impresionante fue cómo ella mantuvo la dignidad todo el tiempo. No se rebajó. No respondió con furia. No reclamó. Solo mantuvo su compostura. Leonor la miró largamente, como si viera algo que había estado ignorando desde siempre. No sabía, susurró, que pasaste por algo así. Aitana sonrió con la tristeza dulce de la aceptación. Sé que no lo sabías. Por eso, nunca lo mencioné aquí. No quería agregar más tensión. Leonor tragó saliva. Era evidente que aquello la había tocado más profundo de lo que admitía. La conversación dio un giro más ligero luego, casi sin proponérselo. Un tío contó una anécdota ridícula de cuando Mauro intentó impresionar a todos con un pastel que terminó pareciendo un ladrillo. La mesa estalló en risas suaves. Incluso Aitana rió, imaginándose a su esposo en aquel desastre culinario. Renzo sonrió también. El ambiente comenzaba a encontrar un nuevo balance. Pero en medio de esa calma, Leonor volvió a tomar la palabra, esta vez con un tono definitivo. Aitana. La llamó. Me gustaría pedirte algo. Aitana levantó la vista. Dime. Leonor respiró profundamente. ¿Podrías ayudarnos a conocerte mejor? La mesa quedó en silencio. Una solicitud así no era común en la familia Alzuri. Era prácticamente histórica. Aitana parpadeó incrédula. Claro, respondió con una sonrisa suave. Estoy dispuesta. Leonor añadió. Y también quiero que, si alguna vez te hago sentir menos, me lo digas.
No quiero seguir cometiendo los mismos errores. Aitana sintió que un calor cálido le subía por el pecho. Lo haré, respondió. Y yo también. Hablaré con más claridad. No quiero guardar todo en silencio. Mauro la abrazó por los hombros. Era un gesto pequeño, pero poderoso. Renzo observó la escena desde su silla. Luego levantó su copa de agua, con un gesto elegante. Brindo, dijo con una sonrisa amable, por la valentía de decir la verdad, y por las familias que tienen el coraje de escucharse. Todos alzaron sus copas. Incluso Leonor y Esteban. Aitana, por primera vez, sintió que pertenecía. No como alguien tolerado. No como alguien examinado. Sino como alguien visto. Visto de verdad. Y mientras las copas chocaban suavemente, ella entendió algo profundo. A veces, para que una familia cambie, debe entrar un invitado inesperado. Alguien capaz de romper silencios. Alguien que abra puertas que nunca se habían tocado. Esa noche, el invitado inesperado no solo defendió su dignidad, la transformó. Y transformó a todos los que estaban ahí. Aunque la cena había tomado un rumbo inesperadamente amable, Aitana sabía que las heridas recién expuestas necesitaban más que un par de disculpas para sanar. Lo sintió mientras recogía su servilleta, mientras veía a Leonor lanzar una mirada tímida a Mauro, y mientras los primos murmuraban, pero ya sin la misma altivez de antes, acerca de lo intenso que había sido todo. Renzo permanecía tranquilo, como si hubiera hecho exactamente lo que vino a hacer. Ni más, ni menos. Cuando llegó el momento del postre, la energía en la mesa parecía otra. Ya no era opresiva, ni competitiva, ni llena de filtros invisibles. Sin embargo, Aitana notaba que algunos corazones todavía estaban en guerra consigo mismos. Leonor, sobre todo. Cuando trajeron la tarta, Leonor se levantó para servirla ella misma, algo que nunca hacía. Normalmente delegaba esa tarea a alguien más. Parecía querer recuperar el control, pero no desde el orgullo, sino desde un intento sincero de reparar. Aitana, dijo ella, acercándose con un plato. ¿Te sirvo una porción pequeña o grande? La pregunta, tan simple, llevaba un peso nuevo. Respeto. Ella esperaba la respuesta, no la imponía. Aitana sonrió. Pequeña. Por favor. Leonor la sirvió con una delicadeza casi torpe, como alguien que no está acostumbrado a ser suave, pero quiere aprender. Mientras todos comían, un tío habló del trabajo, otro de las vacaciones planeadas, y por un momento la normalidad pareció regresar. Pero de una forma más genuina. La conversación era ligera, sin los dardos disfrazados de cortesía que solían abundar. Aitana estaba relajándose, hasta que la prima Celia, quien había permanecido extrañamente silenciosa tras el enfrentamiento, decidió finalmente hablar. Mamá, dijo, mirando a Leonor, ¿no te sorprende que Lorenzo haya entrado así, sin avisar? El comentario no era muy sutil, pero ya no tenía el mismo veneno de antes. Renzo sonrió suavemente. A veces la sorpresa es necesaria, respondió. Si hubiera llamado, quizá no me habrían dejado entrar. Leonor abrió los ojos con sorpresa, y luego soltó una risa suave, sincera, casi liberadora. Probablemente, admitió. Todos rieron un poco, incluso Esteban, que ya estaba visiblemente más calmado. La tensión volvió a bajar, hasta que Celia, con ese tono curioso que usaba cuando buscaba información, preguntó, ¿y cómo conoces exactamente a Aitana? La pregunta no era maliciosa. No esta vez. Era curiosidad honesta. Pero aún así, Aitana sintió una punzada. Renzo miró a Aitana, pidiendo permiso sin palabras. Ella asintió. Nos conocimos en un restaurante, respondió él. Un día en que ella tuvo que soportar un trato injusto. Celia ladeó la cabeza. ¿Injusto cómo? Renzo apoyó los brazos en la mesa. Gente que habló sin pensar. Que juzgó su ropa, su manera de expresarse, su presencia. Gente que creyó que tenía derecho a hacerlo. Celia frunció el ceño. Eso está mal, dijo ella, sincera. Aitana sintió una punzada suave en el pecho. Celia la había molestado, pero no era malvada. Solo repetía lo que había aprendido. Lo que había visto toda su vida. Renzo añadió. Lo que más me impresionó no fue lo que le hicieron, sino cómo respondió ella. Con calma. Sin odio. Sin violencia. Pero sin perder su dignidad. La mesa guardó silencio. Leonor clavó los ojos en Aitana, como si la estuviera viendo por primera vez. No la nuera que no entendía su estilo, sino la mujer fuerte, íntegra, que había atravesado situaciones que ella jamás imaginó. Aitana, dijo Leonor con voz suave. ¿Siempre ha sido así? Aitana bajó ligeramente la mirada. No sé si siempre, respondió. Pero, aprendí a elegir mis batallas. A resistir sin pelear, cuando pelear empeora las cosas. Esteban asintió lentamente. A veces, el silencio es más valiente que el grito, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Renzo sonrió. Exacto.
Después de la cena, mientras todos se levantaban para llevar platos a la cocina o despedirse, Leonor se acercó a Aitana con un gesto que nadie esperaba. ¿Podemos hablar un momento? A solas pidió. Aitana asintió, aunque sintió un temblor de anticipación. Ambas caminaron hacia el pasillo que daba al jardín trasero. Afuera, el aire nocturno estaba fresco, y el césped recién regado desprendía un aroma suave. Leonor se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. No puedo cambiar lo que dije antes, comenzó. Ni lo que te hice sentir. Pero sí puedo cambiar a partir de ahora. Aitana la escuchó con calma. Leonor respiró hondo. Me di cuenta de algo hoy. No es que yo creyera que tú no fueras suficiente. Es que tenía miedo. Aitana frunció ligeramente el ceño. ¿Miedo? ¿A qué? Leonor bajó la mirada. A no ser necesaria. A perder el rol que tuve toda mi vida. A que mi hijo ya no me necesitara. Aitana sintió cómo su corazón se suavizaba. Leonor continuó. Eso no justifica nada. Pero, quizá te ayude a entender por qué fui tan dura. Me aferré a lo único que sabía hacer. Juzgar. Comparar. Exigir. Insistir en lo que yo creía correcto. Aitana dio un paso más cerca. Yo nunca quise quitarte tu lugar, dijo con honestidad. Solo quería tener uno. Leonor cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. Lo sé ahora. Y siento no haberlo visto antes. Aitana extendió su mano y la posó sobre el antebrazo de su suegra. Podemos empezar de nuevo, dijo. Si tú quieres. Leonor levantó la mirada, y sus ojos, por primera vez, no estaban llenos de juicio ni de orgullo. Solo de humanidad. Quiero, respondió. Aitana sonrió. Y ese pequeño gesto, una mano en un brazo, dos mujeres hablando sin máscaras, cambió más que toda la discusión anterior. Porque para que una relación sane, la verdad debe ser escuchada, y el corazón dispuesto. Cuando regresaron al salón, Renzo estaba despidiéndose. Gracias por dejarme entrar, dijo con una sonrisa leve. Fue una noche intensa. Esteban asintió, con respeto genuino. A veces necesitamos un espejo, respondió. Leonor se acercó. Y a veces, alguien que nos diga la verdad. Renzo sonrió. Aitana ya tenía la verdad. Yo solo la amplifiqué. Ella lo miró con gratitud profunda. Gracias, Renzo. Por todo. Él inclinó la cabeza con elegancia. Aitana, no dejes que nadie te haga sentir pequeña jamás. Ni aquí. Ni en ningún lugar. Y con eso el invitado inesperado salió. La puerta se cerró. Pero algo en la familia Al-Suri recién comenzaba a abrirse. La noche terminó con una sensación de desconcierto suave, como si todos hubieran despertado de un sueño del que no estaban del todo seguros. El invitado inesperado se había marchado, pero su presencia todavía vibraba dentro de las paredes de la casa. Aitana lo sentía en la piel como una brisa nueva. Mauro, como una sacudida necesaria. Y los suegros, como un espejo al que llevaban años negándose a mirar. En el camino de regreso a casa, Mauro conducía en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de pensamientos, de reflexiones, de cosas que necesitaban tiempo para asentarse. Aitana miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como destellos breves. Sus manos estaban entrelazadas sobre su falda, y aunque su cuerpo estaba relajado, su mente aún procesaba cada gesto, cada palabra de la noche. Amor, susurró Mauro finalmente, sin apartar la vista del camino. ¿Por qué nunca me dijiste lo que pasaba? Aitana volteó hacia él. Había ternura en sus ojos, pero también culpa. Porque no quería poner a tu familia en tu contra, respondió ella. Y tampoco quería que pensaras que yo era débil. Mauro negó suavemente. No hay nada débil en ti, Aitana. Nada, dijo, con un énfasis que la estremeció. Si yo hubiera sabido, habría hecho algo. Te habría protegido. Lo sé, dijo ella, con una sonrisa pequeña. Pero no quería que sintieras que debías elegir entre ellos y yo. Mauro apretó el volante, como si esas palabras le dolieran. Nunca habría tenido que elegir, respondió con firmeza. No así. No de esa forma. Sé que mi familia es complicada. Sé que tienen estándares rígidos, tradiciones que a veces pesan más de lo que ayudan. Pero jamás pensé que te estaban haciendo daño. Aitana lo miró con ternura. No quiero que cargues con esa culpa, susurró. No eres responsable de sus palabras. Y lo importante es que hoy todo salió a la luz. Mauro tomó su mano y la besó suavemente. Te prometo, dijo, que voy a estar contigo. Siempre. Y que, a partir de hoy, las cosas serán distintas. Ella apoyó su cabeza en su hombro mientras seguían avanzando por la avenida. En ese instante sintió un equilibrio renovado entre ambos. Una alianza. Una unidad que la humillación nunca había roto, pero sí había debilitado. Y ahora comenzaba a fortalecerse. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de calma y expectativa. No hubo mensajes incómodos en el chat familiar, ni llamadas imprevistas, ni comentarios disfrazados.
Era como si la familia entera estuviera reorganizándose. Leonor no escribía mucho, pero cada vez que enviaba un mensaje, incluía a Aitana con una cortesía inusual. Esteban, por su parte, enviaba memes extraños que parecían un intento de ser más ligero, aunque nadie entendía muy bien su humor. ¿Y Celia? Bueno, Celia escribía menos. Pero cuando lo hacía, era sin sarcasmos. Aitana, sin embargo, sabía que la verdadera prueba aún no había llegado. La primera reunión después de esa conversación. Y llegó antes de lo esperado. El domingo siguiente, Leonor envió un mensaje. Haremos almuerzo en casa. Nada formal. Solo nosotros. Y... me gustaría que vinieran. Aitana leyó esas palabras varias veces. Me gustaría. Era la primera vez que Leonor expresaba un deseo, no una orden. Mauro la abrazó por la cintura. ¿Quieres ir?, preguntó. Aitana sonrió. Sí. Creo que debemos. Cuando llegaron a la casa, lo primero que notaron fue el olor agradable de comida casera. No de catering caro, no de cenas elegantes. Era aroma a hogar. Leonor abrió la puerta con una sonrisa. Real. Su cabello estaba recogido de manera sencilla y llevaba un delantal. Un delantal. Aitana jamás la había visto usar uno. Bienvenidos, dijo, con una calidez que los sorprendió a ambos. Pasen, por favor. Aitana sintió algo suave abrírsele en el pecho. Al entrar, vio a Esteban en la cocina intentando cortar pan sin arruinarlo. No lo aplastes, decía Leonor divertida. El pan no se pelea. Esteban frunció el ceño. Es que este cuchillo no corta. Ese cuchillo corta hasta miradas, respondió ella con humor. Y Aitana los vio, por primera vez, no como figuras rígidas, sino como personas. Aitana llamó a Esteban levantando la mano. ¿Sabes cortar pan mejor que yo? Ella soltó una risita suave. Creo que sí, respondió, acercándose. Leonor la miró con una mezcla de gratitud y alivio. Gracias por venir, dijo en voz baja mientras Esteban discutía con el pan. Aitana la miró con sinceridad. Gracias por invitarnos. Se quedaron en silencio un segundo. Un silencio cálido, cargado de posibilidades. La comida fue sorprendentemente ligera. Hablaron de cosas simples, recetas, trabajo, pequeñas anécdotas. No hubo evaluaciones. No hubo comparaciones. No hubo filtros. Solo convivencia. A mitad de la comida, Leonor dejó el tenedor y miró a Aitana directamente. He estado pensando mucho esta semana, confesó. Y quiero decirte algo. Aitana la observó, abierta. Leonor tomó aire. Sé que no puedo borrar todo lo anterior. Pero, quiero reparar. Quiero aprender a conocerte. A apreciarte por quien eres, no por quien yo esperaba que fueras. Aitana sintió un nudo emocional. Leonor continuó. Eres una mujer buena. Fuerte. Y mi hijo. Está feliz contigo. Y eso. Es suficiente para mí. Aitana parpadeó conmovida. Gracias. Leonor dijo con voz suave. Yo también quiero construir algo. Real. Esteban levantó su copa. Yo brindo, dijo, por las segundas oportunidades. Mauro sonrió alzando la suya. Por las segundas oportunidades. Aitana lo imitó. Y al beber, sintió que algo sanaba profundamente dentro de ella. Cuando terminaba la tarde, Leonor acompañó a Aitana a la puerta. Antes de que se fuera, la tomó suavemente de la mano. Aitana, dijo, ¿podrías ayudarme a escoger un regalo para Mauro esta semana? Me gustaría tu opinión. Aitana abrió los ojos con sorpresa. Era la primera vez que Leonor la incluía en algo así. Claro, respondió. Me encantaría. Leonor sonrió con un alivio visible. Gracias. Aitana dio un paso afuera. El viento de la tarde le tocó el rostro suavemente. Y mientras Mauro cerraba la puerta del auto, Aitana entendió que algo grande había cambiado. La familia Al-Suri ya no era un campo de batalla. No más pruebas. No más evaluaciones. No más humillaciones disfrazadas. Ahora era un espacio en reparación. En reconstrucción. Un lugar que, poco a poco, también sería suyo. Y todo comenzó aquella noche. La noche en que entró el invitado inesperado. La semana que siguió al almuerzo familiar fue, para Aitana, como moverse en un territorio nuevo. No era un terreno completamente firme todavía, pero tampoco era el campo minado emocional que había sido durante tanto tiempo. Los mensajes en el chat familiar eran amables, las llamadas breves pero cordiales, y por primera vez, no había esa sensación de que cada palabra estaba siendo evaluada bajo una lupa invisible. Pero lo que más sorprendió a Aitana fue que Leonor no dejó que la invitación al almuerzo quedara en un gesto aislado. ¿No? Parecía realmente comprometida en construir algo distinto. El miércoles por la tarde, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Leonor, ¿podrías acompañarme mañana a escoger el regalo de cumpleaños de Mauro? Me gustaría elegir algo con tu ayuda. Aitana leyó el mensaje 3 veces antes de responder.
Era tan simple, tan humano. Y aún así significaba tanto. Aitana. Claro. Dime a qué hora te viene bien. La respuesta de Leonor llegó casi de inmediato. Leonor. ¿Te parece a las 11? Podemos tomar un café después. ¿Café? Con su suegra. Voluntariamente. Aitana sonrió. No de incredulidad, sino de esperanza. Cuando llegaron al centro comercial al día siguiente, Leonor ya estaba allí, esperándola. Llevaba un abrigo beige, su cabello recogido con sencillez y un gesto que no era de exigencia, sino de apertura. Aitana dijo con una calidez suave. «Qué gusto verte». Aitana devolvió la sonrisa. Igualmente, Leonor. Caminaron juntas entre tiendas brillantes y vitrinas organizadas con precisión. Leonor se detenía frente a objetos que sabía que a Mauro le gustaban. Relojes, camisas, artículos deportivos. Pero lo hacía con una incertidumbre nueva. Como si quisiera acertar no desde el deber, sino desde el cariño. ¿Qué crees que le gustaría más? Preguntó finalmente, sosteniendo 2 relojes en las manos. Aitana los observó. Este respondió señalando el más sencillo. No le gustan las correas tan gruesas. Siempre dice que siente que le pesa la muñeca. Leonor soltó una pequeña risa. Tienes razón. Sabes más que yo sobre eso. Aitana sintió un pinchazo suave en el pecho. No de dolor. De ternura. Lo conozco desde otra parte de su vida, respondió. No mejor, solo diferente. Leonor asintió, y por primera vez desde que la conocía, su mirada tenía la calma de quien ha dejado de competir. Eso es bueno, dijo. Y es algo que tengo que aprender a aceptar. Aitana sonrió, sintiéndose vista. Cuando terminaron de comprar el regalo, Leonor cumplió su promesa y sugirió tomar un café. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde la luz natural caía suavemente sobre ellas. La conversación comenzó ligera. Hablaron de recetas, de plantas, incluso de pequeñas torpezas cotidianas que Leonor jamás habría confesado antes. Ayer quemé el pan del horno, dijo ella. Avergonzada pero divertida. Nunca me había pasado. Me distraje con un video. Aitana sonrió ampliamente. ¿Videos de cocina?, preguntó. Leonor negó. No. De gatos, confesó con una risa suave. Ese simple detalle rompió una barrera vieja. Aitana sintió que la distancia emocional se acortaba centímetro a centímetro. Durante un rato, todo fue ligero. Hasta que Leonor bajó la mirada a su taza y habló con una honestidad que Aitana no esperaba. Aitana. Nunca te dije esto. Pero siempre quise ser una buena suegra. Aitana se quedó en silencio, escuchando. No sabía cómo, añadió Leonor con un hilo de voz. Siempre pensé que, si mantenía todo perfecto, si exigía estándares altos, si controlaba cada detalle, evitaría que mi familia se desordenara. Y todo eso terminó hiriéndote a ti. Aitana respiró profundo. Sus palabras no la sorprendían, pero sí la tocaban. Leonor, yo sé que tus intenciones no eran malas. Sé que querías mantener algo, como siempre ha sido. Pero yo no quería cambiar nada. Solo quería ser parte de eso. Leonor levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, aunque no lloraba. Sé que te fallé, dijo con suavidad. Y quiero que sepas que, no me siento orgullosa. He pensado en cada momento. En cada frase. Me avergüenzo de algunas. Aitana se inclinó hacia adelante, apoyando una mano sobre la de ella. Lo importante es que estamos aquí. Las dos. Haciendo algo que antes ni imaginábamos. Leonor soltó un suspiro cargado de alivio. Me das más paciencia de la que merezco. No, respondió Aitana suavemente. Te doy exactamente la que mereces ahora, porque estás intentando. Leonor sostuvo su mano un segundo más antes de soltarla. De regreso al coche, mientras caminaban juntas por el estacionamiento, Leonor dijo algo que Aitana no olvidaría jamás. Aitana, esa noche, cuando Lorenzo dijo que tú tenías más elegancia que cualquiera de nosotros, me dolió. Aitana se detuvo. Leonor continuó. Me dolió porque era verdad. Yo llevaba años confundiendo elegancia con frialdad. Con control. Con rigidez. Pero tú tienes otra clase de elegancia. Una que yo no tenía. Una que quiero aprender. El corazón de Aitana se apretó suavemente. Leonor, no tengo nada que enseñarte. Solo sé vivir como me enseñaron mis padres. Con sencillez. Con respeto. Con paciencia. Leonor sonrió con sinceridad. Y eso es lo que más admiro ahora. Aitana sintió que algo dentro de ella, algo que llevaba años resistiendo, defendiéndose, protegiéndose, finalmente se aflojaba. Ese era el comienzo real. No la discusión. No la humillación expuesta. No la intervención de Renzo. Sino ese momento. Dos mujeres hablando sin máscaras. Esa noche, ya en casa, Aitana le contó a Mauro todo. Él la miraba con admiración profunda, como si estuviera enamorándose de ella de nuevo. Eres increíble, le dijo. Ella sonrió.
No, Mauro. Solo estoy sanando. Él la abrazó fuerte. Y también la estás sanando a ella. Aitana apoyó la cabeza en su pecho. Eso no lo esperaba. Ella tampoco, respondió Mauro. Pero a veces, el amor entra por las grietas. Aitana cerró los ojos. Sintió paz. Calma. Gratitud. Lo que había empezado como humillación, se estaba transformando en entendimiento. Y todavía quedaba un largo camino. Pero por primera vez, Aitana no lo caminaba sola. Los días que siguieron al café con Leonor trajeron un cambio que Aitana nunca habría imaginado meses atrás. No era un cambio dramático ni exagerado, era algo más sutil, más profundo, como si las estructuras internas de la familia estuvieran reajustándose sin hacer ruido. Y aunque todos intentaban seguir con naturalidad, nadie podía fingir que nada había pasado. Aitana lo notaba especialmente en Mauro. Él estaba más atento, más consciente, más presente. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Mauro se detuvo a mitad de cortar verduras, se giró hacia ella y dijo: sigo pensando en lo que dijiste, sobre sentir que tenías que encajar, que estaba siendo evaluada. Y me duele haberlo pasado por alto. Aitana lo miró con suavidad, consciente de que Mauro también estaba pasando por un proceso. No vivías lo que yo vivía, respondió ella. Y eso no te hace culpable. Lo importante es que ahora estamos aquí, hablando de esto. Mauro sonrió con ternura. No quiero que vuelvas a sentirte sola en nada. En ninguna sala. En ninguna mesa. En ninguna conversación. Aitana colocó su mano sobre la de él. No lo estoy. El domingo siguiente, Leonor envió otro mensaje. Almuerzo en familia, si pueden venir. Quiero preparar algo especial. Aitana lo leyó y sintió algo inesperado, entusiasmo. Mauro la miró. ¿Vamos? Aitana sonrió. Vamos. Cuando llegaron, la casa tenía una calidez distinta. Las ventanas abiertas dejaban entrar aire fresco. En la cocina, Leonor estaba revolviendo una olla mientras tarareaba una canción antigua que Aitana recordaba haber escuchado en la radio de su madre. Al verlos entrar, Leonor dejó la cuchara a un lado. Aitana dijo con una sonrisa suave. Llegaron justo a tiempo para probar el adobo. Aitana se acercó con curiosidad. ¿Lo hiciste tú? Leonor rió, algo avergonzada. Intenté. Al menos. Tu receta me quedó dando vueltas en la cabeza. Aitana alzó la ceja sorprendida. ¿Usaste mi receta? Leonor asintió. Claro. Si la familia va a adoptar nuevos sabores, quiero aprenderlos de quien los trae. Fue una frase sencilla, pero su peso fue gigantesco. El almuerzo transcurrió entre risas suaves y anécdotas del pasado que, sorprendentemente, ahora incluían a Aitana no como espectadora, sino como parte del relato. Esteban contó cómo Mauro, una vez, de niño, escondió una pelota en el horno pensando que era una caja especial. Aitana se rió hasta que le dolió el estómago. Mauro negó todo. Eso no pasó así, dijo él, rojo de vergüenza. Leonor lo corrigió. Sí pasó. Tu padre casi compró un horno nuevo por tu culpa. Aitana disfrutaba la dinámica. La sentía. Humana. Luego vino un momento significativo. Mientras recogían la mesa, Leonor se acercó otra vez con un gesto de sinceridad poco habitual. Aitana dijo: ¿puedo pedirte algo? ¿De corazón? Ella asintió. Quiero que, cuando algo te incomode, cuando te duela o te moleste, no lo guardes. Dímelo. No quiero tener otra conversación como la que tuvimos en la cena, por no saber. Aitana se quedó quieta. Lo haré, respondió con firmeza. Y tú también, puedes decirme cuando algo te moleste. Podemos crecer juntas. Leonor sonrió, y aquella sonrisa tenía algo que Aitana había anhelado sin saberlo. Aprobación real, libre de juicio. Al terminar el almuerzo, todos se sentaron en la sala. Celia, quien había estado más tranquila desde la cena con Renzo, se acercó tímidamente a Aitana. Oye. ¿Sí? Respondió Aitana con amabilidad. Celia cruzó los brazos, nerviosa. Quería decirte que lo siento por las cosas que dije aquel día. Sé que no ayudan. A veces hablo sin pensar. Y, bueno, estoy aprendiendo. Aitana sonrió genuinamente. Gracias, Celia, lo aprecio. Celia respiró con alivio. ¿Podemos empezar de nuevo? No como primas políticas, sino como, no sé, amigas en progreso. Aitana rió suavemente. Me parece un buen comienzo. Celia sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía la sombra del juicio en los ojos. Más tarde, mientras Aitana ayudaba a guardar los platos, Esteban se acercó con discreción, como si quisiera pasar desapercibido. Aitana dijo, carraspeando ligeramente. Quería decirte algo también. Ella dejó un plato a un lado y lo miró. Esteban respiró profundo. Eras una desconocida para mí. Y cuando algo o alguien me es desconocido, tiendo a proteger lo que conozco a través de reglas, estructuras,
Órdenes. Creo que confundí eso con liderazgo. Y te hice daño sin darme cuenta. Aitana se quedó en silencio, escuchando. No quiero seguir siendo ese tipo de suegro, añadió él. Así que, gracias por tener paciencia. Quiero ser mejor. Aitana colocó una mano en su brazo. Gracias por decírmelo. Y créeme, estamos todos aprendiendo. Esteban asintió. Y por primera vez, Aitana lo vio sonreír de una manera franca, sin esa máscara firme y autoritaria que solía llevar. Esa noche, cuando Aitana y Mauro regresaron a casa, él la abrazó desde atrás mientras ella se cambiaba en el dormitorio. ¿Estás bien?, preguntó él apoyando la barbilla en su hombro. Aitana sonrió suavemente. Sí. Me siento liviana. Como si todo empezara a tener sentido. Mauro la giró para mirarla. Es porque ahora te ven. Te escuchan. Te respetan. Aitana apoyó su frente en la de él. Y porque tú estás conmigo. Siempre. Mauro sonrió con ternura. Siempre, mi vida. Antes de dormir, Aitana se acostó mirando el techo, recordando la cena humillante, la entrada inesperada de Renzo, la conversación intensa, y el cambio que había despertado. Pensó en todo lo que había callado, en todo lo que había soportado, y en lo lejos que había llegado. Ella había enfrentado a una familia entera, sin perder su esencia, y ahora esa familia estaba cambiando. Por respeto, por aprendizaje, por amor. Todo gracias a una noche que, aunque comenzó con humillación, terminó siendo el inicio de un renacimiento. Aitana cerró los ojos. El camino seguía. Y por primera vez, no le tenía miedo al futuro. Aitana despertó al día siguiente con una extraña sensación de suavidad en el pecho, como si un peso invisible, uno que había cargado durante meses sin darse cuenta, finalmente hubiera caído. La luz de la mañana entraba por la ventana con un brillo cálido, y el aroma del café que Mauro preparaba en la cocina le hizo sonreír sin intención. Era lunes. Pero no cualquier lunes. Era el primero después de una transformación silenciosa, una especie de renacimiento emocional que todavía estaba acomodándose dentro de ella. Cuando entró en la cocina, Mauro estaba de espaldas, con la camisa remangada y el cabello ligeramente despeinado. Se volteó en cuanto la escuchó. «Buen día, amor», dijo él, extendiéndole una taza. «¿Dormiste bien?» Aitana tomó la taza, sintiendo el calor recorrerle las manos. «Sí. Creo que. Mejor que en mucho tiempo». Mauro la observó con una ternura tranquila. «¿Te ves tranquila, Dio?» Ella sonrió. «Me siento así». Se sentaron juntos a desayunar. Mauro le comentó detalles del trabajo, algunas cosas triviales, pero había una ligereza nueva en su tono, como si él también sintiera que la casa estaba más llena de aire fresco. Ese día, Aitana decidió visitar a sus padres. No porque necesitara contar todo lo ocurrido, ellos siempre habían sido su refugio, sino porque quería compartir, de forma natural, esta calma que ahora sentía. Cuando llegó, su madre la abrazó como siempre, con esa calidez que parecía envolverle el alma. «¿Te ves contenta?», dijo su madre mientras preparaba mate. No sé qué pasó, pero algo cambió. Aitana no pudo evitar reír. Digamos que, se abrieron algunas ventanas en la familia de Mauro. Su madre levantó las cejas. ¿Dejaron entrar aire al fin? Mucho, respondió Aitana. Mientras hablaban, su padre se acercó con su clásica sonrisa tranquila y la abrazó sin decir demasiado. Él siempre había sido observador, el tipo de hombre que escuchaba más de lo que hablaba. «Me alegra verte así, hija», dijo. «A veces, el mundo cambia cuando alguien tiene el coraje de decir la verdad». Aitana sintió un calor emocional en el pecho. Sus padres no sabían los detalles, pero sí entendían las complejidades emocionales de la vida. Y eso bastaba. A la tarde, de regreso a casa, Aitana recibió un mensaje inesperado. «Leonor. ¿Tienes un momento? Quería mostrarte algo». Aitana dudó un instante, pero la curiosidad y el deseo genuino de continuar construyendo algo nuevo fueron más fuertes. «Aitana. Claro, voy para hola». Cuando llegó a la casa de sus suegros, Leonor estaba en la sala rodeada de álbumes de fotos. Álbumes grandes, con tapas gruesas, esos que guardan décadas de historias. Leonor levantó la vista y sonrió. «Gracias por venir tan rápido». Aitana se sentó a su lado. «¿Qué estás viendo?» Leonor respiró hondo. «Quería mostrarte parte de nuestra historia. Creo que nunca te di espacio para conocerme de verdad. Y eso no estuvo bien». Aitana parpadeó sorprendida. No esperaba ese nivel de vulnerabilidad. Leonor abrió uno de los álbumes. Las primeras fotos eran en blanco y negro. Sus padres, su infancia, su adolescencia. Luego aparecían imágenes de Esteban cuando aún tenía cabello abundante, fotos de Mauro de bebé, de niño, de adolescente. Cada imagen tenía una historia. Cada historia tenía una emoción que Leonor compartía con más honestidad que nunca. «Yo siempre fui perfeccionista», confesó ella mientras señalaba una foto en la que Mauro tenía 7 años, y el pastel de cumpleaños estaba claramente torcido. «Mira eso.
Ese día lloré porque sentí que había fallado. Aitana rió suave. El pastel está adorable. No pensé eso en ese momento, respondió Leonor, sonriendo con vergüenza. Yo siempre quise que todo fuera igual que en la casa donde crecí. Todo perfecto, todo ordenado. Y creo que sin darme cuenta intenté replicarlo contigo. Y te puse en un molde que no tenía derecho a imponerte. Aitana se quedó en silencio, escuchando cada palabra como si fuera un acto de reparación. Gracias por contarme todo esto, dijo finalmente. Entenderte me ayuda a liberar lo que pasó. Leonor suspiró, como si sus hombros finalmente se relajaran. Aitana, yo no sabía cómo tratarte. Eras tan distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Y en vez de abrazar esa diferencia, me protegí detrás de dureza. Pero ahora veo que la diferencia no era el problema. Era mi temor a perder control. Aitana puso una mano sobre la de ella. No tienes que controlarlo todo. Podemos construir algo, juntas. Sin moldes. Sin miedo. Leonor le devolvió la mano con un apretón suave. Eso quiero, respondió. De verdad. Mientras conversaban, apareció Esteban en el marco de la puerta, con una expresión entre curiosa y contenta. Veo que están hablando, dijo, acercándose. ¿Podemos unirnos a la reconstrucción familiar? Aitana rió. Claro que sí, Esteban. Él se sentó frente a ellas. He estado pensando, comenzó. Siempre creí que mi deber era mantener la estructura de la familia. Pero confundo estructura con rigidez. Y rigidez rompe más de lo que sostiene. Leonor lo miró con sorpresa, pero también con orgullo. Mira que estás cambiando, comentó Aitana. Estoy intentando, respondió él. Porque creo que ahora veo lo que no veía antes. Tú no eres una amenaza para nuestra familia, Aitana. Eres una oportunidad. Aitana sintió un nudo cálido en la garganta. Gracias, susurró. Esteban prosiguió. Eres una mujer íntegra. Callada sí, pero no débil. Y creo que necesitábamos a alguien como tú. Alguien que nos enseñara que el cariño no se demuestra con perfección, sino con verdad. Aitana respiró hondo, dejándose envolver por la sinceridad del momento. Leonor añadió. Y que las familias no se rompen por abrir los ojos. Se rompen por negarse a ver. Aitana sonrió. Entonces, estamos viendo. Leonor tomó aire. Sí. Y no quiero dejar de hacerlo. Cuando Aitana regresó a casa esa tarde, Mauro la esperaba en la sala, inquieto. ¿Todo bien?, preguntó en cuanto la vio entrar. Aitana se acercó y lo abrazó fuerte, hundiendo su rostro en su pecho. Sí. Todo va más que bien. Mauro la rodeó con los brazos, acariciándole la espalda. ¿Qué pasó? Aitana levantó la cabeza, sus ojos brillando suavemente. Tu madre me abrió su historia. Y tu padre me ofreció un lugar. Mauro sonrió con orgullo. Entonces ya no es solo mi familia. Es nuestra. Aitana cerró los ojos, disfrutando el momento. Sí, finalmente, nuestra. Esa noche, por primera vez desde que la humillación ocurrió, Aitana durmió profundamente, completamente. Sin miedo. Sin nudos. Sin silencios que pesaran. La transformación continuaba. Pero algo ya estaba claro. La familia Alzuri no volvería a ser la misma. Y a Aitana, tampoco. Aitana se despertó al día siguiente con una sensación que nunca había asociado a la familia de Mauro, paz. No una paz tensa o artificial, sino una que surgía de saber que, por primera vez, las cosas estaban avanzando en la dirección correcta. La verdad había salido a la luz, y aunque el proceso de sanación sería largo, ya no caminaba a ciegas. Ese día, mientras preparaba el desayuno, Mauro entró a la cocina con el teléfono en la mano. Amor, dijo con una sonrisa, mira esto. Le mostró un mensaje de su madre. Leonor, ¿podrían venir este viernes a cenar? No algo formal, solo quiero cocinarles algo que aprendí de un video. Aitana, creo que te gustará. Aitana sintió una emoción suave y cálida. ¿Un video de cocina?, preguntó ella. Mauro rió. Probablemente de gatos con gorros de chef. Aitana rió también, pero sabía que ese mensaje tenía un significado más grande. Leonor estaba intentando. De verdad. El viernes llegó rápido. Cuando tocaron el timbre, Leonor abrió la puerta con un delantal azul marino y un rostro iluminado por una mezcla extraña entre orgullo y nerviosismo. Pasen, dijo, casi ansiosa. Espero que les guste lo que preparé. Al entrar, Aitana sintió un aroma delicioso. Tomate, albahaca, pan recién tostado. Esteban estaba en la cocina, sirviendo ensalada con la torpeza habitual de quien no domina el arte culinario. Hola, Aitana, saludó él, levantando un cuenco. No estoy seguro de si esto es ensalada o confusión vegetal. Aitana rió. Se ve deliciosa, Esteban. Eso es porque eres amable, respondió él con honestidad. Leonor trajo un plato con brusquetas cuidadosamente preparadas.
Las hice yo, anunció, como si presentara su tesis doctoral. Aitana tomó una y probó. Están riquísimas, exclamó sinceramente. El alivio en el rostro de Leonor era evidente. ¡Ay, qué bueno! Pensé que quizás había exagerado con el ajo. No, están perfectas, aseguró Aitana. Mauro, viendo la interacción, sonrió orgulloso. Durante la cena, las conversaciones fluyeron con naturalidad. Hablaron de películas, del trabajo, incluso de pequeños chismes de la familia extendida. Pero lo más sorprendente fue que por primera vez Aitana se sintió verdaderamente cómoda en esa mesa. No había silencios tensos, ni comentarios disfrazados, ni sonrisas rígidas. Esteban contó, con humor, historias de la juventud de Leonor que ella había intentado enterrar para siempre. Leonor se desmayó una vez porque vio una gallina correr hacia ella, contó Esteban riendo. Esteban, exclamó Leonor, sonrojada. Eso fue hace 30 años. Aitana rió a carcajadas. ¿Una gallina, Leonor? Tenía un pico muy amenazante, respondió ella con dignidad teatral. Era la primera vez que Aitana veía a Leonor así, relajada, humana, divertida. Después de cenar, mientras Esteban y Mauro lavaban los platos, una escena inusual y encantadora, Leonor se sentó con Aitana en la sala. Aitana, dijo ella suavemente. Quería hablar contigo. De algo importante. Aitana se enderezó, atenta. Leonor respiró hondo. He estado recordando muchas cosas estos días. Y me di cuenta de que mi forma de ser contigo fue injusta porque tenía miedo de perder mi lugar en la vida de Mauro. Él siempre fue mi pequeño, incluso cuando ya era un hombre. Y cuando apareciste tú, con tu luz, tu tranquilidad, tu manera de sostenerlo, sentí que ya no me necesitaba. Aitana la escuchó en silencio, con el corazón abierto. Pero me equivoqué, continuó Leonor, con sus ojos brillando. No perdí a un hijo. Gané una hija. Aitana sintió como las lágrimas querían asomar, pero se mantuvo serena. Ese momento tan imposible meses atrás estaba sucediendo. Era real. Leonor, respondió Aitana con voz suave. Nunca quise quitarte tu lugar. Solo quería tener uno para mí. Leonor tomó sus manos. Y lo tienes. No por obligación. No por apariencia. No por Mauro. Sino porque lo mereces. Porque eres parte de esta familia. Aitana apretó sus manos con gratitud. Gracias por decirme esto. Significa más de lo que imaginas. Leonor sonrió, con los ojos humedecidos. Gracias a ti por quedarte. Por no rendirte conmigo. Por haber tenido la fuerza de aguantar. Hasta que pude ver. Aitana respiró hondo. Yo también he cambiado. Leonor. Antes guardaba todo en silencio. Pero ahora. Sé que hablar no es pelear. Es sanar. Leonor asintió, tocada por esas palabras. Lo estamos haciendo. Juntas. Mauro entró en la sala en ese momento, secándose las manos con una toalla. ¿Todo bien aquí? Leonor lo miró, sonriendo. Todo va. Mejor que bien. Mauro abrazó a Aitana por detrás y la besó en la cabeza. Las dos mujeres más importantes de mi vida hablando. Creo que este es mi día de suerte. Leonor rió suavemente. Ten cuidado, Mauro. Nos estamos confabulando. Aitana añadió. Sí, y ya decidimos que tú vas a cocinar el próximo viernes. Mauro abrió los ojos. ¿Qué? Pero yo no sé cocinar. Leonor respondió con serenidad. Pues aprenderás. Aitana rió abrazándolo más fuerte. Ese momento, esa escena, esa ligereza, era lo que siempre había deseado. No perfección. No reconocimiento forzado. Solo conexión real. Cuando se despidieron esa noche, Leonor abrazó a Aitana de manera espontánea, sin tensión, sin duda, sin límites rígidos. Fue un abrazo cálido. Honesto. Verdadero. Nos vemos pronto, hija, dijo ella. Aitana sintió el corazón latir fuerte. No por sorpresa, sino por gratitud. Mauro tomó su mano mientras caminaban hacia el auto. ¿Estás bien?, preguntó. Aitana sonrió mirando el cielo. Estoy más que bien. Creo que... ahora sí somos familia. Mauro la besó. Siempre lo fueron. Solo faltaba que lo vieran. Esa noche, al acostarse, Aitana no pensó en humillaciones, ni silencios, ni heridas. Pensó en renovación. En segundas oportunidades. En un hogar que estaba creciendo. Y en el corazón suave que había encontrado, en un lugar donde antes solo había frío. Porque al final, no fue el invitado inesperado quien cambió todo. Fue la verdad que él reveló. Y el amor que ella tuvo la fuerza de sostener. Las siguientes semanas fueron como un lento amanecer, uno en el que la luz no llega de golpe, sino que se desliza suavemente por las esquinas, iluminando lugares que antes estaban en sombra. Aitana lo sintió en su rutina, en su forma de caminar, incluso en su manera de respirar. Era como si una tensión vieja y silenciosa hubiera abandonado su cuerpo. Y aunque todo parecía ir bien, hubo un evento que pondría a prueba, de verdad, la transformación de la familia Alzuri, el cumpleaños de Mauro.
Una celebración grande. Con invitados. Con familiares lejanos. Con esas mismas personas que antes miraban a Aitana como si fuera una intrusa educada. Aitana se preparó para esa tarde con calma, pero también con una prudencia instintiva. Sabía que Renzo no estaría allí para equilibrar la dinámica. Esta vez, ella y la familia debían enfrentar el ambiente solos. Sin salvavidas. Sin testigos externos. Cuando llegó con Mauro a la casa de sus suegros, se encontró con algo que la detuvo en seco. La entrada estaba decorada con fotos de Mauro desde bebé. Y en una de ellas, en el centro, había una fotografía que Aitana misma había tomado semanas atrás durante una caminata. Una foto que Aitana adoraba, pero que jamás pensó que Leonor elegiría para exhibir. La suegra salió a recibirlos, sonriente. «Aitana, ¿viste?», preguntó. «Esa foto la elegí yo. Me pareció la más bonita». Aitana sintió un nudo cálido en la garganta. «Es una de mis favoritas», respondió. «Era importante incluir algo tuyo», añadió Leonor. «Después de todo, también eres parte de su historia». Esa frase, tan simple, tan profunda. Ella contuvo la emoción. La casa estaba llena. Tíos, primos, parientes que no veía desde hacía meses. Todos hablando, comiendo, riendo. Pero cuando Aitana entró, algo ocurrió. La familia la miró. Pero esta vez, no como antes. No con juicio. No con aire de evaluación. Había curiosidad. Había reconocimiento. Había calidez. Celia fue la primera en acercarse. «Aitana», dijo con una sonrisa genuina. «Ven, te quiero enseñar algo». La llevó hasta la mesa de postres donde había preparado una tarta. «La hice yo», confesó Celia. «Pero tranquila. No intenté competir contigo. Solo quise practicar». Aitana rió. «Se ve deliciosa». «¿De verdad?», preguntó Celia nerviosa. «De verdad». Celia respiró con alivio. «Es que, la gente en la familia escucha cuando tú opinas. No sé cómo lo hiciste, pero te ganaste su respeto». Aitana la miró, sorprendida. «No hice nada especial. Solo fui sincera». «Exacto», dijo Celia. «Y eso falta mucho por aquí». Aitana no pudo evitar sonreír. Más tarde, mientras conversaba con un par de tíos, Esteban se acercó con una copa en la mano. Golpeó ligeramente el vaso para llamar la atención de los presentes. «Quiero decir unas palabras», anunció. El bullicio cesó. Todos los rostros se giraron hacia él. Esteban rara vez hablaba en celebraciones. Era un hombre de silencios. De estructuras. Por eso, cuando lo hacía, tenía peso. «Hoy celebramos otro año de vida de mi hijo», comenzó, «un hombre del que estoy profundamente orgulloso. Pero también, miró a Aitana, hoy quiero celebrar algo más». El corazón de Aitana dio un vuelco. Esteban continuó. «En esta familia hemos sido, a veces, demasiado rígidos. Demasiado exigentes. Y en el proceso, hemos ignorado valores importantes. Como la humildad. La empatía. Y la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos». Los murmullos se apagaron. La gente escuchaba con atención. Aitana llegó a nuestra familia con un corazón noble. Con una dignidad tranquila. Con una paciencia que, ninguno de nosotros merecía, pero que ella nos ofreció igual. Aitana sintió que el aire se volvía espeso alrededor de ella. No por incomodidad, sino por emoción. Esteban prosiguió. «Hoy quiero decir, frente a todos, que me equivoqué con ella. Que la juzgué sin conocerla. Que intenté medirla con mi propia regla. Y que ella me enseñó algo que no sabía que necesitaba aprender». Miró a Aitana directamente. «Gracias, Aitana. Por quedarte. Por soportarnos. Y por enseñarnos el tipo de familia que queremos ser». Aitana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No lágrimas de dolor, sino de alivio. De reparación. De verdad. Leonor tomó la mano de Esteban al terminar. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Mauro abrazó a Aitana con fuerza detrás de todos. «Se lo merece», susurró. Ella escondió la cara en su cuello. Conmovida. La velada continuó con una energía nueva. Aitana se encontró hablando con familiares que antes apenas la saludaban. Conoció historias que nunca le habían contado. Compartió risas que antes eran tensas. Y sintió por primera vez que no estaba sobreviviendo a un evento familiar, sino viviéndolo. Leonor incluso la llamó para ayudarle a cortar el pastel, un gesto simbólico que antes jamás habría ocurrido. «Tú empieza», le dijo Leonor. «¿Yo?», preguntó Aitana, sorprendida. «Sí. Quiero que seas tú la que inicie el corte». Aitana tomó el cuchillo con una mezcla de sorpresa y gratitud, y mientras lo hacía, escuchó aplausos suaves alrededor. No exagerados. No teatrales. Sinceros. Era un nuevo rito. Uno que la incluía. Al final de la noche, cuando ya se despedían, Esteban la llamó al jardín. Aitana dijo, con voz firme pero suave, «Quiero pedirte algo. No solo para ti, sino para todos nosotros». Ella se acercó, curiosa.
Dinos cuando fallemos, pidió él. Dinos cuando te hieran. No guardes nada más en silencio. Porque no podemos reparar lo que no sabemos. Y no queremos volver a perderte. Aunque nunca te hayamos perdido de verdad. Aitana sintió la garganta apretarse. Lo haré, dijo. Y ustedes también pueden decirme cuando yo falle. Quiero que esto sea real. No perfecto. Real. Esteban sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa plena de aceptación profunda. Eso es lo que queremos todos. En el auto, camino a casa, Mauro tomó su mano y la apretó fuerte. Eres increíble, dijo. Nunca pensé que esta familia pudiera cambiar así. Pero fue gracias a ti. Aitana apoyó la cabeza en su hombro. Gracias a todos, respondió. Pero sí, me siento parte ahora. Mauro besó su frente. Lo eres. Y mientras avanzaban por la carretera tranquila, Aitana miró por la ventana. Recordó el inicio doloroso. La humillación. El silencio. La vergüenza. El miedo. Y luego, la voz que rompió todo. El invitado inesperado. Renzo. El hombre que había entrado sin anunciarse, pero que había dicho en voz alta la verdad que ella había callado. Él encendió la chispa. Pero ella había sostenido el fuego. Y ahora por primera vez entendía algo profundo. No estaban reconstruyéndola a ella. Estaban reconstruyéndose todos. El cumpleaños de Mauro marcó un antes y un después en la familia Alzuri. No porque todo fuera perfecto, nada humano lo es, sino porque por primera vez, todos estaban verdaderamente intentando. Había conciencia, había apertura, había voluntad. Y eso, en una familia que durante años había vivido dentro de muros rígidos, era un milagro silencioso. Pero lo más sorprendente ocurrió días después, cuando la transformación dejó de ser solo emocional, y se convirtió también en acción. Era sábado por la mañana y Aitana estaba preparando una lista de compras cuando recibió una llamada inesperada de Leonor. Aitana dijo con voz un poco apresurada. ¿Estás ocupada? No, todo bien. Leonor respiró hondo. Quería pedirte un favor importante. ¿Podrías venir a casa? Prometo que no es nada grave. Solo. Necesito hablar contigo y quería hacerlo en persona. Aitana dudó por un momento, pero el tono no era hostil. Era nervioso. Casi vulnerable. Claro, respondió ella. Estaré allí en media hora. Cuando llegó, encontró a Leonor esperándola en la sala, sin maquillaje, con el cabello recogido de manera simple y un cuaderno en las manos. Esteban estaba apoyado en el marco de la puerta, con una expresión que mezclaba seriedad y entusiasmo. Pasa, hija, dijo él. Aitana se sentó en el sofá, sin saber qué esperar. Leonor abrió el cuaderno despacio. Quería mostrarte algo, dijo, mirando la portada. Aitana la observó en silencio. Leonor continuó. Durante años, he manejado esta familia con una estructura rígida. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que ser ordenado. Todo tenía que ser como yo decía. Pero ahora entiendo que esa forma de llevar las cosas fue dañina. No solo para ti, también para Mauro, para Esteban, para todos. Aitana sintió un nudo suave en el pecho. Era raro escuchar a Leonor hablar así. Abierta, consciente, sin defensas. Este cuaderno, dijo Leonor, con un poco de vergüenza, es algo que empecé hace 2 semanas, después de aquella cena. Aitana parpadeó. ¿Un cuaderno? Leonor lo abrió. En la primera página había una frase escrita con letra firme. Cosas que necesito cambiar. Si quiero ser una buena suegra, madre y mujer. Aitana sintió un golpe emocional inmediato. Leonor le mostró las páginas una por una. Hice una lista, explicó ella. No de culpas, sino de hábitos. Hábitos que quiero modificar. Por ejemplo, se aclaró la garganta, no corregir a Aitana en detalles irrelevantes. Escuchar antes de asumir. No juzgar desde mis miedos. Aceptar lo que no entiendo. Aitana tragó saliva. Leonor, esto es mucho. Lo sé, dijo ella, sinceramente. Pero no quiero perder lo que estamos construyendo. Y tampoco quiero que sientas que esto es temporal o superficial. Quiero que veas que estoy trabajando de verdad. Aitana sintió los ojos humedecerse. No tenías que hacer todo esto, susurró. Leonor negó suavemente. Sí tenía. Porque no puedo pedirte confianza si yo no pongo de mi parte para merecerla. Esteban intervino. Yo también comencé uno. Aunque alzó un cuaderno más pequeño, el mío no es tan bonito como el de tu suegra. Aitana soltó una pequeña risa emocionada. ¿En serio? Claro, respondió Esteban. Tengo mis cosas que cambiar también. Como dejar de ser tan seco. O tan exigente. O tan testarudo. Leonor murmuró. Esa última va doble. Esteban la miró fingiendo indignación. No necesitamos ventilarlos todos ahora, Leonor. Aitana rió, pero pronto la emoción volvió a subirle al rostro. Ustedes no saben lo que esto significa, dijo.
tocándose el corazón con una mano. Sentí durante tanto tiempo que yo era la que tenía que adaptarme, la que tenía que encajar, la que tenía que esforzarse siempre. Sola. Leonor se inclinó hacia adelante, y ese fue nuestro error más grande. Aitana bajó la mirada, respirando profundo para no llorar. Gracias, susurró. De verdad. Gracias por hacer esto. Leonor tomó su mano. Su mano firme y cálida. Heau. Aitana. Quiero que entiendas algo. Tuviste la dignidad de aguantar. La nobleza de callar sin perderte. La valentía de decir la verdad. Y la humildad de perdonarnos. Tú hiciste la parte más difícil. Aitana dejó escapar una risa entre lágrimas. No fue fácil. Lo se respondió Leonor. Por eso queremos que ahora tú no lleves esa carga sola. Queremos caminar a tu lado. Los tres. Esteban se acomodó la camisa, algo incómodo con tanta emoción pero determinado. ¿Y si alguna vez retrocedemos, caemos o decimos algo torpe? Dínoslo. Porque no queremos volver a lastimarte. Aitana los miró a ambos. Y por primera vez sintió pertenencia absoluta. No por compromiso. No por matrimonio. No por formalidades. Pertenencia de cariño. De familia. De verdad. Entonces, dijo con una sonrisa suave, caminemos juntos. Leonor le devolvió la sonrisa. Pero no cualquier sonrisa. Una que parecía una bienvenida. Una que decía, ahora sí, eres parte. Antes de irse, Leonor le entregó 2 sobres pequeños. ¿Qué es esto?, preguntó Aitana. Uno, dijo Leonor, es algo que quería darte desde hace tiempo. Aitana abrió el primer sobre. Había un papel escrito a mano. Con letra elegante. Decía, gracias por enseñarnos que la familia se construye, no se impone. Leonor y Esteban. Aitana se llevó una mano a la boca. Es hermoso. Y el otro, dijo Esteban, algo orgulloso, es una invitación personal. Aitana abrió el segundo sobre. Su corazón dio un salto. Era una invitación a un pequeño viaje familiar. Ellos 3. Ella y Mauro. Queremos pasar un fin de semana contigo, explicó Esteban. No como suegros y nuera, sino como familia. Aitana sintió que el mundo se hacía más grande y más pequeño a la vez. Acepto, dijo con emoción. Leonor la abrazó. Un abrazo largo. Uno que cerraba heridas antiguas. Uno que abría caminos nuevos. Esa noche, camino a casa, Aitana miró el cuaderno que Leonor le había permitido sostener un momento. Aquellas palabras. Aquel esfuerzo. Aquel cambio. Pensó en Renzo. En cómo una sola verdad dicha en voz alta puede derrumbar muros enteros. En cómo un invitado inesperado pudo transformar una historia. Pero más que nada, pensó en ella misma. En cómo su silencio no fue cobardía. En cómo su paciencia no fue debilidad. En cómo su nobleza no fue ingenuidad, sino su verdadera fuerza. Y mientras Mauro tomaba su mano mientras conducía, Aitana supo algo con absoluta claridad. La mujer que entró temblando a aquella cena meses atrás ya no existía. Había renacido. Y con ella, toda la familia. Cuando llegó el fin de semana del viaje familiar, Aitana todavía sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. No por desconfianza, sino porque sabía que ese viaje era simbólico. Un puente terminado de construir. El cierre de una herida y el comienzo de una historia nueva. Mauro la veía arreglar la maleta con una sonrisa, como si observarla en ese proceso fuera un recordatorio hermoso de todo lo que habían superado juntos. ¿Lista?, preguntó él, abrazándola por la espalda. Aitana apoyó la cabeza en su hombro. Más que nunca. El destino era una pequeña casa de campo que Leonor y Esteban habían alquilado. Un lugar sencillo, rodeado de árboles altos y un aire fresco que parecía limpiar hasta los pensamientos. Cuando llegaron, Aitana no esperaba ver lo que vio. Leonor y Esteban estaban afuera, viendo el atardecer, y al verlos llegar, levantaron la mano con una sonrisa amplia. Una sonrisa de hogar. Llegaron, exclamó Leonor caminando hacia ellos. Esteban abrió los brazos de forma torpe pero sincera, invitándolos a acercarse. Pasen, la chimenea ya está encendida, dijo él. Dentro de la casa había una calidez inmediata. Olor a madera, a comida casera, a familia. Leonor había preparado una sopa que llenaba todo el espacio con un aroma reconfortante, y mientras todos se sentaban a comer, Aitana sintió una calma que jamás había asociado a estar con sus suegros. Quería que este fin de semana fuera nuestro, dijo Leonor, sirviendo los platos. Sin obligaciones. Sin visitas. Solo convivir de verdad. Aitana sonrió. Gracias por invitarnos. Era hora de que hiciéramos algo así, añadió Esteban. Juntos. Mauro le tomó la mano bajo la mesa. Su mirada decía todo, lo logramos. Después de cenar, salieron a la terraza. El cielo estaba lleno de estrellas claras, y el viento de la noche soplaba suave entre los árboles. Se sentaron alrededor de una fogata pequeña que Esteban había improvisado,
orgulloso de su hazaña de experto montañista, aunque todos sabían que había visto un tutorial 5 minutos antes. Leonor tomó aire profundamente. Quería decir algo, comenzó, aquí, frente a todos. Aitana la miró, sin saber qué venía. Leonor continuó. Este fin de semana es importante para mí porque quiero que sepas, Aitana, que ya no te veo como alguien que llegó a cambiar mi mundo. Te veo como alguien que lo amplió. Aitana sintió que el corazón se le apretaba dulcemente. Tú trajiste algo a esta familia que nunca habíamos tenido, dijo Leonor. Calma, verdad, humildad. Y eso es un regalo. Uno que me hacía falta, aunque yo no lo sabía. Esteban asintió. Yo también quiero decir algo, agregó. Aitana, nunca te lo dije, pero admiro tu forma de amar a Mauro, no desde la dependencia ni desde la necesidad, sino desde la libertad. Eso me hizo verme a mí mismo como esposo, como padre. Y gracias a ti, cambié. Aitana sintió lágrimas calientes deslizarse por sus mejillas. Ustedes también cambiaron, susurró ella. Y lo hicieron con valentía. No todo el mundo tiene la humildad para mirar adentro y admitir que algo debe mejorarse. Eso, yo también lo admiro. Leonor le tomó la mano con firmeza. Aitana, quiero que sepas algo más. No eres la nuera. No eres la esposa de Mauro. Eres parte de esta familia. Y si alguien te vuelve a hacer sentir lo contrario, tendrá que hablar conmigo. Las 4 personas rieron suavemente, emocionadas. Más tarde, cuando Leonor y Esteban se fueron a dormir, Aitana y Mauro permanecieron un rato más afuera, envueltos en una manta mientras miraban el cielo. ¿Te das cuenta de lo que pasó?, preguntó Mauro, acariciándole la mejilla. Aitana asintió lentamente. Así. Pasamos por fuego y salimos renovados. Tú fuiste el corazón de ese cambio, dijo Mauro. Sin tu paciencia, tu dignidad, tu manera de hablar, nada hubiera sido posible. Aitana apoyó su cabeza en su pecho, escuchando el ritmo de su corazón. Yo solo quería paz, dijo. Y ahora, la tengo. La tenemos todos. Mauro la abrazó más fuerte. Mi amor, esta es nuestra familia. Finalmente. Aitana sonrió, cerrando los ojos. Sí, finalmente. Y mientras la fogata se extinguía lentamente y el cielo seguía brillando sobre ellos, Aitana entendió con una claridad profunda y luminosa. La humillación no la definió. La paciencia no la rompió. La verdad no la destruyó. El invitado inesperado había encendido una chispa. Pero ella había sostenido el fuego que transformó a todos. Y esa noche, bajo las estrellas más claras que jamás había visto, supo que la historia de su familia, su verdadera familia, recién comenzaba.